Una vez más aquí con el pastor Norberto Carlini y con la oportunidad de abrir la Biblia, la palabra de Dios y sacar conclusiones y enseñanzas enriquecedoras. Así que disponga de estos minutos que vamos a estar juntos, si fuera posible, atento a la pantalla para que no se le escape ninguno de los detalles muy profundos que el pastor Carlini extrae de la riqueza de la palabra de Dios. Te escuchamos. Gracias. En el programa anterior te escuché, José, que estaba hablando acerca de la fe y que algunos tienen fe, dice tengo fe en Dios, o tienen fe en cualquier cosa. ¿Y por qué dice tengo fe y no me suceden las cosas o no puedo avanzar? Y pareciera como que la fe no le funciona. La fe, que es un don de Dios, viene dentro de un marco importantísimo del cual nosotros tenemos que entenderla para que funcione. Y hay un pasaje muy hermoso en las Escrituras, en el libro de San Marcos, capítulo 5, aquellos que tienen la Escritura, la Biblia, quiere acompañarnos. Hay una historia testimonial extraordinaria que nos va mostrando paso a paso cómo la fe se va desarrollando en nosotros. Dice el capítulo 5, versículo 21, que pasando otra vez Jesús por una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Quiero que preste atención al contexto. Una gran multitud, y él estaba con la multitud en el mar. Y vino un hombre que era principal de la sinagoga, llamado Jairo, que luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y dice el verso 24, fue pues con él y le seguía esa gran multitud que le apretaba. Detengo aquí en el primer punto. Y la primera pregunta que me surgió en el interrogante: ¿por qué, si Jesús estaba atendiendo a toda esa multitud que había venido a él en busca de una bendición, por qué deja la multitud y se va con este hombre principal de la sinagoga que vino a buscarle con un problema, como el que otros tenían problema también? Cualquiera podría haber dicho, bueno, Jesús se prestó a él porque era un principal de la sinagoga religiosa, porque era un hombre importante en la sociedad. Si él tenía una necesidad con su hija, todos los que estaban ahí tenían necesidades. ¿Por qué deja a la multitud y se va tras él? Aquí hay un principio espiritual que nosotros deberíamos aprender en este día. Él hace una confesión de fe cuando viene a Jesús. No le dice, mira, Raboni, ¿por qué no vienes a mi casa y ora por mi hija? Tal vez Dios la sane. No, no, no. Él hace una declaración de fe. Dice, mi hija está agonizando, se está muriendo. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y mi hija vivirá. No le preguntó a Jesús si podía hacer tal cosa y si tal vez la hija se iba a sanar. No, no. Si tú vienes a mi casa, yo creo que si le pone las manos sobre mi hija, aunque mi hija se está muriendo, agonizando, mi hija va a vivir. ¿Qué hace Jesús? Deja a la multitud y se va. Y no se va porque era una persona importante en la religión. Se va, y escuche lo que le voy a decir, porque Dios no se mueve por necesidad, Dios se mueve por la fe. Muchos son los que tienen necesidades y muchos son los que están al lado de Jesús esperando recibir algo. Pero solo una persona que tiene fe. ¿Y de qué manera lo manifiesta la fe? Como en el caso de este hombre, el principal de la sinagoga llamado Jairo. Por su declaración: si vienes a mi casa y pones la mano sobre mi hija sanará. Y frente a esa declaración de fe, lo arrancó a Jesús de la multitud y se lo llevó a su casa.
vaya esta expresión para hacer una reflexión. ¿Cómo le estamos pidiendo a nosotros? Hay gente que dice, sí, yo le pido a Dios porque antes le pedía al gauchito Gil y antes le pedía a tal Dios cultural o le pedía al santo especial y ahora me enseñaron a pedirle a Dios. O sea que le pido a todo a ver si alguno la pega y soluciona. Como quien va al supermercado, ¿no? Eso no es fe. Claro. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, es una declaración como hizo este hombre, que tú te pones de acuerdo con Dios. Sabes que sabe que Dios tiene poder para obrar en la vida de tu hija y tú lo vas a hablar y le declaras esa palabra de fe y lo mueves a Jesús. Había mucha gente que lo rodeaba y como vamos a ver ahora, se agolpaba para tocarlo, pero en ningún momento en ello se manifestó una medida de fe como para poder recibir el milagro. Ahora dice, se fue con él, versículo 24, y detrás vino una gran multitud que le apretaba. Aparece una segunda escena en la historia. Parece que se produce un paréntesis en el caminar de Jesús con Jairo a la casa de él, como que se detiene la historia por un momento, el testimonio, porque de repente, dice el escritor de Marcos, que en el versículo 25, una mujer, hacía 12 años que padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado, antes le iba peor, pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás sobre la multitud y tocó su manto. Porque ella decía, si yo tan solamente tocare su manto, otra acción de la fe, yo seré sana. Y cuando le toca el manto del vestido de Jesús, enseguida la fuente de su sangre se secó, sintiendo en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Jesús, conociendo en sí el poder que había salido de él, se dirigió a la multitud y preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora note qué interesante. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿ves que toda la multitud te aprieta? Y tú dices, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Pero Jesús miraba alrededor para ver quién era que había hecho esto. Entonces la mujer, temblando y temiendo, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Note esto, qué interesante. Los discípulos decían, pero la multitud te está apretando y te tocan. Y Jesús dijo, no, alguien me ha tocado. Y no me tocó ni la mano ni la cara, ha tocado mi vestido. Pero ese toque ha sido tan poderoso, ese toque de fe ha sido tan grande, que yo sentí que arrancó virtud de mí. Yo sentí que salió poder de mí. Y ese poder, cuando salió de mí, fue dirigido hacia alguien en especial para un propósito especial. La mujer, temblando, le cuenta el testimonio, toda la narración que escuchamos. Yo era una mujer que estaba desahuciada, 12 años, teniendo flujo de sangre, gasté todo lo que tenía, sufrí por mano de muchos médicos, pero el día que oí hablar de ti, la palabra de Jesús, el mensaje de Jesús, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando oyó hablar de Jesús, vino algo sobre ella, sobrenatural, que le despertó a la fe, que la levantó de la cama que estaba postrada y corrió para tocar a Jesús. Note usted que la multitud le apretaba. ¿Cómo puede una mujer débil arrastrarse y llegar a tocar a Jesús cuando una multitud le estaba apretando? Me imagino la gente que le decía, ¿dónde vas? Estoy primero yo, quédate aquí. Ella se arrastró con desesperación, con una fuerza sobrenatural que le daba la fe para llegar
a tocar a Jesús. Ahora, ¿por qué lo toca a Jesús de ese modo? Eso no es ninguna cuestión doctrinal, nada tiene que ver con la teología. Ella no sabía nada. Ella se propuso en su corazón, en un acto de fe, si yo voy ahí y lo toco, yo voy a ser sana. Como mucha gente viene a nuestras reuniones y da testimonio. Y aunque no es necesario, lo cuentan como realmente un verdadero testimonio. Yo me propuse en mi corazón, si voy a la iglesia tal y me ora el pastor tal, no es necesario, Dios lo puede hacer de cualquier manera. Pero eso es una actitud de fe, claro, que la persona va. Y cuando puede lograr el objetivo, esa oración le va a liberar, la va a sanar y la va a bendecir. Esta mujer estaba igual, desahuciada, decepcionada de todo, totalmente arruinada. Pero se propuso en su corazón algo, motivado por la fe de oír que Jesús estaba por ahí. Dijo, me voy a jugar la última carta de mi vida. ¿Qué habrá oído hablar de Jesús? Que él era un obrador de milagros, de maravilla, que sanaba, que bendecía. Y dijo, yo tengo que ir a ver a esa persona. Cuando se ve con la multitud, dijo, aunque le toque sus vestidos, yo voy a ser sana. Ella es sanada. Pero nota esto, José. ¿En qué contexto pasa esto? Mientras el hombre venía camino a su casa para que el Señor sanara a su hija. ¿Y sabe qué le he llamado yo a este segundo punto de la historia? Que la fe no solo tiene que ser confesada como Jairo y creída. La fe tiene que ser alimentada por testimonio del obrar de Dios. Yo soy un amante en mis reuniones de dar testimonio. Claro. Llamo a personas, contá que Dios hizo contigo. Cuando tú cuentas que Dios cambió tu vida, te liberó de las adicciones o sanó tu cuerpo, hay centenares que están en las mismas condiciones. Que cuando escuche, tu fe se va a acrecentar. Él había declarado la fe, pero pensaba, su mente, ¿será que Dios la podrá sanar? ¿Será que Jesús ahora estaba viendo un milagro? Que su fe se acrecentó y se levantó para seguir caminando al propósito. La fe que te va a traer el milagro a tu vida no solo tiene que ser una confesión de tu corazón de lo que has creído en Cristo, tienes que permitir que tu fe sea alimentada por los buenos testimonios y experiencias que otros están viviendo. Por eso no debes dejar de congregarte, claro, porque en la presencia del Señor se cuentan todas estas maravillas del Señor. Y estar atento, porque a veces uno no está mirando donde debiera mirar. Está evidentemente comprendido que ahí cerca de Jesús estaba Jairo. Y fue testigo de esto. Precisamente tanta gente, capaz que Jairo ni se enteró. No, él estaba al lado. Fue pues con él. La fe. Creo que es interesante pensar que usted tal vez es una persona que tiene fe, pero fíjese, como decía el pastor Carlini, es cierto que la fe, yo digo, sí tengo fe, pero ahora también es verdad que tiene que ser alimentada, pero también tiene que accionar conforme a la fe. Nos gusta mucho invitar y antes que vayamos a una pequeña pausa, vamos a hacerlo, si te parece bien, invitar a aquellos que por los motivos que fueren, por no estar cerca de Jesús, por tomar, no sé, la multitud lo apretó hacia el borde de la congregación, o las circunstancias de la vida, o los sufrimientos, o las necesidades. Tal vez usted deba volver a ponerse cerca de Jesús. Y como decía el pastor Carlini, esta mujer era imposible naturalmente que pudiera, porque todo era barrera, pero ella dijo, no, la fe la impulsó, la fe te impulsa, ahora vos tenés que actuar. Vuelva otra vez, vuelva a su lugar, vuelva a su altar, vuelva al lugar de su llamado, al sitio de su milagro, vuelva a la relación íntima con Jesús. En medio de mucha gente, sí, claro, ahí tiene que estar usted.
Seguimos con esto, Pastor Norberto Carlini. Estamos hablando, tema tan importante, acerca de la fe. Medita la palabra, lee la palabra, siente la palabra.